A ver, pausa. Respira hondo. ¿Sientes ese aire que entra en tus pulmones? Eso, amigo mío, es química. ¿Ves la pantalla en la que estás leyendo esto? También es química. La química es la ciencia que estudia la materia, pero no solo la mira y dice, «Oh, qué bonita es esta roca». No, se pregunta, ¿de qué está hecha esta roca? ¿Y este móvil? ¿Y el agua que bebes? Se mete hasta la cocina, hasta lo más pequeño, hasta los átomos y las moléculas para entender cómo se juntan, por qué a veces se llevan bien y otras veces explotan, y cómo podemos usar ese conocimiento para hacer cosas increíbles. Imagina que el universo es un gigantesco juego de Lego. Tienes piezas de diferentes colores y formas. Rojas, azules, amarillas, grandes, pequeñas. Esas piezas son los elementos químicos, los átomos. Vamos a profundizar un poco más. Ya hemos dicho que la química estudia la materia. Pero, ¿qué es la materia? Sencillo. Es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Tu perro es materia. El aire es materia. El planeta Júpiter es materia. Y toda la materia está hecha de átomos. Imagina los átomos como los ladrillos fundamentales del universo. Hay diferentes tipos de ladrillos, unos 118. Hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, oro. La química estudia cómo estos ladrillos se unen para formar moléculas. Por ejemplo, la molécula de agua está formada por 2 ladrillos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El verdadero espectáculo comienza cuando estas moléculas interactúan. Esto se llama una reacción química. Es como una danza en la que las moléculas se encuentran. Es un baile constante que está ocurriendo ahora mismo en todas partes. Dentro de ti, en el motor de un coche. Pensemos en los estados de la materia: sólido, líquido, gas, pura química. El agua, por ejemplo. En estado sólido, las moléculas de agua están muy juntas y ordenadas, vibrando en su sitio como gente en un concierto muy apretado. Si le damos calor, las moléculas empiezan a moverse más. Si seguimos calentando, se convertirá en vapor. La sustancia sigue siendo agua, pero la organización y la energía han cambiado. La química nos explica por qué y cómo ocurren estas transiciones. Quizás te estés preguntando, vale Javi, muy interesante todo esto, pero ¿para qué me sirve a mí saber esto? ¿Me va a ayudar a pasarme el último nivel de mi videojuego? Y la respuesta es, pues claro que sí. La química te da una especie de superpoder, es la capacidad de entender el porqué de las cosas. ¿Por qué el jabón limpia? ¿Por qué se oxida el metal? ¿Cómo es posible que una pequeña pastilla te quite el dolor de cabeza? Todas las respuestas están en la química. Estudiarla no es memorizar nombres raros, es adquirir una herramienta para descifrar el mundo. Vivimos en un mundo tecnológico y científico. Cada día oímos hablar de nuevos materiales, del cambio climático, de la contaminación por plásticos. Sin una base de química, todas estas noticias suenan a chino. Estudiar química te da las claves para entender estos debates. Te permite diferenciar la ciencia real de la pseudociencia. Saber por qué reciclar es importante a nivel molecular y entender cómo funcionan las tecnologías que usas cada día, desde la batería de tu móvil hasta la tela de tu ropa deportiva. Además, la química es el pilar de muchísimas otras ciencias y profesiones. ¿Quieres ser médico? ¿Necesitas entender la química de los fármacos? ¿Quieres ser ingeniero? Necesitas conocer la química de los materiales. La química es fundamental para entender la contaminación y buscar soluciones. ¿La cocina? Ya hemos visto que es un laboratorio químico. La arqueología, la geología, la biología, la farmacia, todas dependen de la química. Es como aprender el idioma en el que está escrito gran parte del conocimiento humano. En definitiva, estudiar química te abre la mente, te enseña a pensar de forma lógica, a resolver problemas y a observar con curiosidad. Te das cuenta de que los fenómenos más cotidianos, como que el azúcar se disuelva en el café, o que una mancha desaparezca con lejía, son procesos fascinantes a nivel molecular. Dejas de ver el mundo como una colección de objetos y empiezas a verlo como un sistema dinámico. Ahora que ya tenemos la base, vamos a meternos con las ramas de la química. Empecemos por la reina, la más famosa. La química orgánica. Cuando oigas orgánica, piensa en una sola palabra: carbono. El carbono es un átomo increíble, como el conector universal de Lego. Forma enlaces muy estables con otros carbonos. Forma cadenas larguísimas. Forma anillos. Forma jaulas.
También se une a hidrógeno, a oxígeno, a nitrógeno. Por eso es el esqueleto de las moléculas de la vida. Todo lo vivo se basa en la química del carbono. Estudia las moléculas que forman los seres vivos. Carbohidratos, azúcar, almidón, lípidos, membranas celulares, grasas, proteínas, hemoglobina ejemplo. Ácidos nucleicos, ADN y ARN. Es una rama gigantesca, compuestos casi infinitos. Es la materia prima de la que estamos hechos. Tú, yo, tu gato, esa lechuga. La química orgánica no solo trata lo natural. También creamos materiales sintéticos a partir del carbono. Botella de agua, plástico, nylon, tu mochila, teflón, la sartén, gasolina, colorantes, perfumes. Los químicos orgánicos son como arquitectos moleculares. Ejemplo cotidiano, tu botiquín, aspirina, paracetamol, ibuprofeno, plástico, polietileno, largas cadenas de carbono e hidrógeno. Entender la orgánica permite crear medicamentos y materiales. Es la química del carbono, la química de la vida y de nuestro día a día. Si la química orgánica era el estudio del carbono, la química inorgánica es, bueno, el estudio de todo lo demás. Se ocupa de los otros 117 elementos. Los metales, los minerales, las sales, un montón de sustancias esenciales para la tecnología. Si la orgánica es la química de la vida, la inorgánica es la química de la tierra. De las rocas, de los metales, de los catalizadores y de los materiales que construyen nuestro entorno no biológico. Los compuestos inorgánicos están por todas partes. El agua es un compuesto inorgánico. El dióxido de carbono, la sal de mesa, el amoníaco usado en productos de limpieza y fertilizantes, el ácido sulfúrico que es fundamental en la industria, todos son pilares de la química inorgánica. Esta rama estudia cómo se forman los minerales en la corteza terrestre y cómo se extraen los metales. Y cómo crear nuevos compuestos con propiedades magnéticas o eléctricas, o catalíticas asombrosas. La tecnología moderna depende masivamente de la química inorgánica. Piensa en tu smartphone. La pantalla táctil utiliza óxidos metálicos transparentes como el óxido de indio y estaño. La batería de litio es un dispositivo electroquímico complejo. Los microchips de silicio son el resultado de investigación en la química de semiconductores. Ahora entran en escena los detectives. Imagina que tienes una muestra de algo. Un vaso de agua de un río, un trozo de un meteorito, una muestra de sangre. Y te preguntas, ¿qué hay aquí dentro? ¿Y cuánto hay de cada cosa? Responder a estas dos preguntas es el trabajo de la química analítica. Son los Sherlock Holmes del mundo molecular. Su lema es separar, identificar primero, el análisis cualitativo, ¿qué hay? Por ejemplo, determinar si el agua de un río contiene plomo. Segundo, el análisis cuantitativo, ¿cuánto hay? La precisión es clave. Usan técnicas como la cromatografía y la espectroscopia. Pueden detectar sustancias en concentraciones bajísimas, partes por billón. Gracias a estos métodos garantizamos la seguridad de nuestros alimentos. Controlamos la contaminación del aire y del agua, y realizamos diagnósticos médicos y controles antidopaje. Prepárate, porque ahora vamos a mezclar las cosas. La fisicoquímica es el punto de encuentro entre la física y la química. Si la química se pregunta qué pasa en una reacción, la fisicoquímica se pregunta por qué y cómo pasa. Utiliza los principios y las leyes de la física. Estudia la energía y la velocidad de las reacciones. Una gran área es la termodinámica química. La reacción liberará calor, exotérmica, o necesitará absorber calor, endotérmica. La termodinámica ayuda a predecir si una reacción será espontánea. Otra área es la cinética química. Trata de la velocidad de las reacciones. No todas ocurren igual de rápido. La oxidación del hierro es lenta, una explosión es rápida. La cinética estudia la temperatura, la presión y la presencia de catalizadores. Mostrar diagrama energía con sin catalizador. Los catalizadores aceleran sin consumirse. Este conocimiento es vital en la industria para optimizar procesos y abaratar costes. Ejemplo práctico: la olla a presión. Al aumentar la presión, la temperatura de ebullición sube y los alimentos se cocinan más rápido. Otro ejemplo: las baterías. Electroquímica que genera corriente. Conecta el mundo microscópico de los átomos con las leyes físicas. Y llegamos a la rama que nos toca más de cerca, literalmente.
La bioquímica es la química de los procesos que ocurren dentro de los seres vivos. Es un campo que se solapa muchísimo con la química orgánica y la fisicoquímica. La bioquímica busca entender a nivel molecular cómo una célula obtiene energía, cómo se replica, cómo se comunica con otras células, en definitiva, cómo funciona la maquinaria de la vida. El metabolismo es uno de los conceptos centrales de la bioquímica. Cuando comes una manzana, la bioquímica explica cómo tu cuerpo descompone los azúcares, en un proceso llamado glucólisis y respiración celular, para extraer energía. La bioquímica también estudia las grandes moléculas: proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos. No solo la estructura, sino cómo esa estructura le permite actuar como enzima, un catalizador biológico que acelera una reacción miles de millones de veces. Estudia cómo el ADN almacena el código genético y cómo ese código se traduce para fabricar proteínas. Un ejemplo delicioso: pan o cerveza, procesos de fermentación. La levadura realiza fermentación, azúcares, etanol y CO2. En la cerveza nos interesa el alcohol. En el pan, el dióxido de carbono. La digestión. Enzimas que rompen moléculas grandes en absorbibles. La bioquímica descifra el mapa de rutas metabólicas que te mantienen vivo. La bioquímica es, sin duda, la química de estar vivo. Entenderla te conecta con la vida a nivel molecular. Hemos hecho un viaje alucinante, desde la idea más básica de qué es la materia, hasta las complejidades de la química dentro de nuestras propias células. La química no es una colección de hechos aislados, sino un tapiz interconectado. La orgánica nos habla del carbono, la inorgánica del resto, la analítica nos dice qué y cuánto, la fisicoquímica el porqué energético, la bioquímica, el código de la existencia. Todas colaboran para darnos una imagen completa. La próxima vez que bebas un vaso de agua, recuerda que estás interactuando con miles de millones de moléculas inorgánicas, H2O, cuyas propiedades fisicoquímicas las hacen líquidas a temperatura ambiente. Cuando cocinas, estás siendo un químico práctico, acelerando reacciones, transformando la composición molecular de los alimentos. Cuando tomas un medicamento, confías en el diseño preciso de una molécula, y su pureza ha sido garantizada por un detective molecular, la analítica. La química no es algo que ocurre lejos, en un laboratorio. Entender química es como quitarse una venda de los ojos. Te permite apreciar la increíble complejidad del mundo natural, desde un copo de nieve hasta la fotosíntesis. También te da herramientas para ser un ciudadano informado frente a retos como el cambio climático. La química nos ayuda a desarrollar medicinas, materiales sostenibles y fuentes de energía limpias. Así que no, la química no es solo una asignatura más, es una forma de pensar. La química eres tú. Eres un conjunto andante, pensante y fascinante de reacciones químicas, y eso es absolutamente alucinante.